Esta niña de 8 años recibía bullying por sus compañeros de clase. Años más tarde, les dio a todos una gran lección. Suscríbete, la historia de Martina te cautivará. Martina vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y casas de ladrillo. Desde que era muy pequeña, le encantaba explorar los alrededores, correr por los senderos y recoger flores silvestres que luego llevaba a casa para poner en un jarrón en la cocina. Su madre, Carmen, siempre la esperaba con una sonrisa, y juntas pasaban tardes enteras jugando a imaginar historias de princesas valientes y dragones gigantes. A sus 8 años, Martina era una niña alegre, curiosa y soñadora. Le gustaba mucho dibujar y escribir pequeños cuentos en una libreta vieja que su madre le había regalado. Tenía una imaginación desbordante y se pasaba horas inventando mundos donde los animales hablaban y las nubes tenían formas de personajes mágicos. A pesar de la ausencia de su padre, que las había dejado cuando Martina tenía solo 3 años, la niña parecía tener un brillo en sus ojos que nada ni nadie podía apagar. Pero todo cambió cuando Martina empezó en un nuevo colegio. Era un lugar más grande que su escuela anterior, donde no conocía a nadie. El primer día, la niña entró al aula con timidez, aferrada a la mano de su madre. Miró a los otros niños que ya estaban sentados, y algunos la miraron de vuelta con curiosidad. Carmen le dio un beso en la frente, deseándole un buen día y diciéndole que estaría esperándola a la salida. Al principio, todo parecía normal. La maestra la presentó, y Martina tomó asiento en el fondo del aula. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las primeras burlas comenzaran. Unos días después, durante el recreo, un grupo de niños más grandes se acercó a ella mientras estaba sola, dibujando en su libreta. ¿Qué dibujas, rara?, le preguntó uno de ellos con tono burlón, quitándole la libreta de las manos. Martina, sorprendida, intentó recuperarla, pero el niño la levantó en alto, riéndose. Los otros niños comenzaron a rodearla, lanzándole risas crueles mientras le decían cosas hirientes sobre su aspecto. La llamaron rara y 4 ojos por las gafas que usaba, haciéndola sentir diferente y menospreciada. Durante los días siguientes, las burlas se intensificaron. Ya no solo era en el recreo, sino también en el aula. Le tiraban bolitas de papel, le escondían sus cosas y murmuraban a sus espaldas. La pequeña Martina comenzó a sentirse invisible para los maestros, quienes parecían no darse cuenta del sufrimiento que estaba viviendo. Los días que antes se llenaban de aventuras y sueños se fueron oscureciendo, y Martina dejó de tener ganas de ir a la escuela. Cada mañana, cuando su madre la despertaba, Martina sentía un nudo en el estómago. El trayecto hacia el colegio se le hacía eterno, y al llegar, trataba de evitar cruzarse con los niños que la acosaban. Se sentaba sola en el recreo, fingiendo que no escuchaba los insultos que le lanzaban. Pero en su corazón, el dolor crecía como una espina que no podía arrancarse. Una tarde, mientras salía de clase, uno de los niños del grupo que la molestaba le dio un empujón tan fuerte que Martina cayó al suelo, raspándose las rodillas. Las risas resonaron a su alrededor mientras ella luchaba por contener las lágrimas. Nadie se acercó a ayudarla, y cuando finalmente se levantó, se dio cuenta de que sus gafas estaban rotas. El mundo se volvió borroso, y la sensación de soledad se hizo insoportable. Cuando llegó a casa, Carmen la recibió con una sonrisa, pero pronto notó que algo no estaba bien. Martina trató de ocultar sus gafas rotas, pero su madre lo vio todo. Le preguntó qué había sucedido, pero la pequeña no quiso contarle. Se sentía avergonzada y culpable, como si de alguna manera ella fuera la responsable de todo lo que le estaba ocurriendo. «Estoy bien, mamá», le dijo Martina con una voz débil. «Solo fue un accidente». Pero Carmen sabía que algo más estaba pasando. La veía triste, callada, y ya no hablaba con el entusiasmo de antes sobre lo que hacía en la escuela. Martina ya no quería dibujar ni escribir en su libreta, y pasaba más tiempo encerrada en su habitación, mirando por la ventana con una melancolía que partía el corazón de su madre. Con el tiempo, Carmen empezó a notar cómo su hija se distanciaba. Cada vez era más difícil hacer que hablara sobre su día, y cuando lo hacía, era con monosílabos. Las noches se volvieron largas y difíciles. Martina empezó a tener pesadillas, y se despertaba llorando, llamando a su madre. Carmen corría a consolarla, abrazándola hasta que lograba volver a dormir. Pero las ojeras bajo los ojos de su hija se hacían más profundas, y su alegría desaparecía poco a poco. Un día,
mientras Martina caminaba hacia casa, un grupo de niños la rodeó en un callejón cercano a la escuela. Sabían que allí nadie la ayudaría. Empezaron a empujarla y a lanzarle insultos. Uno de ellos, un niño alto y corpulento, le arrebató su mochila y la arrojó al suelo. La risa de los demás resonaba mientras Martina, paralizada por el miedo, intentaba recoger sus cosas. En ese momento, sintió un empujón fuerte que la hizo caer, y cuando intentó levantarse, sintió una patada en las costillas. El dolor fue insoportable, pero lo que más dolió fue la sensación de impotencia. Nadie estaba allí para defenderla. Se quedó en el suelo durante unos minutos, hasta que los niños se aburrieron y se fueron. Martina recogió sus cosas con las manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos, pero no lloró. No quería darles la satisfacción de saber que le habían hecho daño. Cuando llegó a casa, su madre vio las marcas en su rostro y las lágrimas contenidas en sus ojos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carmen con una mezcla de preocupación y rabia. Martina, al borde del colapso, finalmente rompió en llanto y le contó todo. Cada insulto, cada empujón, cada día en el que había fingido estar bien para no preocuparla. Carmen sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos al escuchar a su pequeña hija describir el infierno que estaba viviendo en la escuela. Mi amor, esto no puede seguir así, le dijo Carmen mientras la abrazaba con fuerza. Vamos a solucionar esto, te lo prometo. Al día siguiente, Carmen fue a hablar con los maestros, pero su preocupación fue minimizada. Son solo niños, le dijeron. No es para tanto. Pero para Martina, era el centro de su mundo. Cada burla era una puñalada que la hacía sentir más pequeña, más invisible. El bullying no cesó. Aunque Carmen hizo todo lo que estuvo a su alcance, parecía que nada podía detener el tormento que Martina vivía a diario. A pesar de todo el sufrimiento, Martina encontró en el arte un refugio. Después de los episodios más oscuros en la escuela, su madre, Carmen, decidió probar algo diferente. Le compró un juego de pinceles y lienzos, recordando cuánto le había gustado dibujar antes de que todo el bullying comenzara. Al principio, Martina miró los pinceles sin mucho entusiasmo. El dolor seguía presente, y la ansiedad no la dejaba en paz. Pero, una tarde lluviosa, decidió intentarlo. Comenzó con trazos tímidos, apenas dibujando líneas en el lienzo. Pero poco a poco, algo dentro de ella se fue liberando. Pintar la ayudaba a expresar todo lo que no podía decir con palabras. Su dolor, su tristeza, su deseo de ser vista y escuchada, todo quedó plasmado en colores. Pronto, su cuarto se llenó de paisajes tristes pero hermosos, retratos de personas con miradas melancólicas, y formas abstractas que representaban sus emociones más profundas. A los 14 años, Martina había mejorado mucho en su arte. No solo técnicamente, sino también emocionalmente. Cada pincelada era un pequeño paso hacia su recuperación. El arte le daba paz, le permitía estar en el momento presente, alejada del dolor del pasado. Fue entonces cuando decidió compartir su pasión con el mundo. A pesar de su timidez, creó una cuenta en redes sociales, bajo el nombre de Colores del Alma. El simple acto de compartir lo que había pintado le daba miedo, pero también una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. No esperaba mucho, tal vez algunos likes de conocidos o comentarios amables de gente que no la conocía. Sin embargo, lo que ocurrió fue más de lo que podía haber imaginado. Los primeros días, solo unos pocos amigos vieron sus publicaciones. Le comentaron cosas lindas, animándola a seguir pintando. Martina se sintió algo más segura y comenzó a subir más seguido. Cada pintura que compartía tenía una historia detrás, un paisaje oscuro inspirado en una tarde solitaria en el parque, un retrato de una mujer que representaba la fuerza de su madre, una mariposa atrapada en una tormenta, simbolizando su propia lucha interna. Pronto, personas que no conocía comenzaron a seguir su cuenta. Los comentarios eran diferentes a todo lo que había vivido antes en la escuela. En lugar de burlas, recibía palabras de admiración y apoyo. La gente decía que sus pinturas tocaban algo profundo en ellos, que podían sentir el dolor y la esperanza a través de los colores que usaba. Martina no lo podía creer. ¿Cómo algo que había nacido de su tristeza podía traerle consuelo a otros? Con el tiempo, su comunidad en las redes sociales comenzó a crecer.
no solo compartía sus dibujos, sino también pequeñas reflexiones sobre cómo había superado momentos difíciles, aunque sin contar del todo su historia personal. Se dio cuenta de que muchas personas que la seguían también habían pasado por situaciones similares: bullying, soledad, depresión. El arte, tanto para ella como para ellos, se convirtió en un lenguaje silencioso donde el dolor se transformaba en belleza. Martina comenzó a recibir mensajes privados de personas que le agradecían por compartir su arte. Algunos le decían que sus pinturas les habían ayudado a superar momentos oscuros, otros simplemente le contaban sus historias personales. Por primera vez en mucho tiempo, Martina no se sentía sola. A través de las redes, conectó con personas que entendían su dolor, y que veían en sus cuadros una forma de sanar. A medida que su popularidad crecía, su confianza también aumentaba. Decidió aventurarse a explorar otros estilos y técnicas. Se inscribió en clases de pintura online y experimentó con diferentes materiales. Le encantaba pintar con acrílicos, pero también comenzó a explorar el óleo y la acuarela. Sus paisajes se volvieron más coloridos, aunque siempre manteniendo esa profundidad emocional que la caracterizaba. A los 15 años, una de sus publicaciones se hizo viral. Era un retrato de una niña con el rostro cubierto de lágrimas, pero con una pequeña sonrisa esperanzada en los labios. Tituló la obra "Aún queda luz". En el pie de foto, Martina escribió: "Todos hemos estado en un lugar oscuro, sintiéndonos pequeños e insignificantes. Pero siempre, siempre, hay una pequeña chispa de luz que podemos encontrar, incluso en los momentos más difíciles". Esa imagen tocó a miles de personas. La publicación fue compartida por artistas, psicólogos y grupos de apoyo para jóvenes que habían sufrido bullying. Martina recibió una avalancha de mensajes de agradecimiento y apoyo. Su cuenta de redes sociales se disparó en seguidores, y su arte llegó a rincones que jamás había imaginado. Ese éxito inesperado le abrió puertas que nunca pensó posibles. Recibió invitaciones para participar en exposiciones de arte juveniles, y sus pinturas comenzaron a ser solicitadas por galerías locales. Aunque al principio la idea de mostrar su arte en persona la aterrorizaba, Carmen, su madre, la animó a aceptar. "Tu arte puede ayudar a muchas más personas", le dijo. "Tienes un regalo, y ahora es el momento de compartirlo". El día de su primera exposición, Martina estaba tan nerviosa que casi no podía respirar. Las paredes de la galería estaban cubiertas de sus obras, y la gente caminaba entre ellas, observando cada detalle. Carmen, que estaba a su lado, le apretaba suavemente la mano, dándole valor. Cuando las personas empezaron a acercarse para felicitarla, Martina se sintió abrumada, pero también emocionada. Escuchar cómo su arte había resonado con tantos fue un momento transformador para ella. A pesar de los logros y el reconocimiento, Martina nunca olvidó su pasado. Sabía que su camino no había sido fácil, y que aún había heridas que sanar. Pero el arte le había dado una forma de reconstruirse, de convertir su dolor en algo hermoso. Y lo más importante, había encontrado una comunidad que la apoyaba y la entendía. A los 16 años, Martina fue invitada a dar una charla en un evento para jóvenes sobre el poder del arte como forma de sanar. Aunque hablar en público le daba miedo, aceptó la invitación. Se paró frente a una sala llena de adolescentes, algunos de los cuales probablemente estaban pasando por lo mismo que ella había vivido. Les contó su historia, su lucha con el bullying, su soledad, y cómo el arte había sido su salvación. Al finalizar, una niña se acercó a ella, con lágrimas en los ojos, y le dijo: "Gracias, Martina. Tu historia me ha dado esperanza. Yo también dibujo, pero nunca pensé que a alguien le importaría lo que hago". Martina sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda paz. A los 18 años, Martina ya no era la niña tímida y asustada que había sufrido bullying. Se había convertido en una joven fuerte y decidida, con una comunidad online que la seguía y apoyaba. Sus obras de arte habían llegado a miles de personas, y su historia de superación inspiraba a otros a luchar por sus propios sueños. Su cuenta de redes sociales, Colores del Alma, había superado los 100.000 seguidores, y había participado en varias exposiciones. A pesar de su éxito, Martina seguía siendo humilde, recordando siempre los momentos más difíciles que la habían formado. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, vio un mensaje inesperado.
El remitente era el colegio donde había sufrido tanto bullying, aquel lugar que le había dejado cicatrices profundas. En el asunto del correo, se leía: invitación a charla motivacional, lucha por tus sueños. Martina sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué podía querer ese lugar de ella después de tanto tiempo? Abrió el correo con una mezcla de curiosidad y cautela. La directora del colegio le explicaba que, tras ver su éxito y conocer su historia, querían invitarla a dar una charla motivacional para los estudiantes, bajo el tema Lucha por tus sueños. Según la directora, Martina era el ejemplo perfecto de perseverancia, de alguien que había superado adversidades para alcanzar sus metas. Querían que ella fuera la oradora principal en el evento de fin de curso, donde asistirían tanto estudiantes como profesores y padres. Al principio, Martina se quedó en silencio, leyendo una y otra vez el correo. Nunca había esperado algo así. Aquel colegio, que para ella había sido un lugar de dolor, ahora la buscaba como una figura inspiradora. Durante unos minutos, recordó cada insulto, cada empujón, cada vez que había sentido que no valía nada. Pero luego pensó en lo lejos que había llegado. Sabía que esta era una oportunidad, no solo para contar su historia, sino para dejar una huella en aquellos que estaban pasando por lo mismo que ella había vivido. Martina decidió aceptar la invitación, pero lo haría bajo sus condiciones. Se contactó con la directora y pidió una lista de los estudiantes y maestros que estarían presentes, y en especial, pidió que invitaran a todos los compañeros de su año, los mismos que alguna vez la habían menospreciado. Quería que todos ellos estuvieran allí para escuchar su historia, para ver en qué se había convertido la niña a la que un día habían ignorado y maltratado. El día del evento, el colegio estaba decorado con pancartas que decían «Lucha por tus sueños». El auditorio estaba lleno. Los estudiantes más jóvenes, los profesores, y los padres estaban sentados, esperando la charla de la joven artista que todos conocían como la chica que había triunfado en redes sociales. Pero entre el público, Martina reconoció algunas caras familiares. Eran los mismos que años atrás la habían atormentado, aquellos que le habían arrancado sus gafas, roto su mochila y reído a sus espaldas. Algunos habían cambiado, pero Martina podía ver en sus ojos que la recordaban. Era imposible no hacerlo. Cuando subió al escenario, Martina sintió una mezcla de nervios y determinación. Tenía mucho que decir, pero lo más importante era que lo haría desde el corazón. En la pantalla detrás de ella, empezaron a proyectar algunas de sus pinturas más significativas. Paisajes, retratos, y sobre todo, la mariposa atrapada en la tormenta, esa obra que simbolizaba su lucha interna. Martina comenzó su charla contando su historia, algo que muchos en la sala no esperaban. Habló de su infancia, de cómo había sido una niña feliz, llena de sueños y esperanza, hasta que el bullying en la escuela había comenzado a apagar esa luz. Describió con detalle los días en que sentía que no podía más, cuando las risas crueles de sus compañeros la hacían sentir insignificante. El silencio en el auditorio era total. Nadie esperaba escuchar ese tipo de relato, especialmente de una persona que ahora veían como un ejemplo de éxito. Durante años, dijo Martina con la voz firme, me hicieron sentir pequeña, me hicieron creer que no era suficiente, que no encajaba. Me llamaron cuatro ojos, me empujaron, me insultaron. ¿Y saben qué? Por un tiempo, les creí. Pensé que no valía nada, que el mundo sería mejor sin mí. Se detuvo un momento, mirando al público. Vio como algunos de los que habían sido sus acosadores bajaban la cabeza, incómodos. Pero Martina no estaba allí para humillarlos. Su objetivo era otro. Pero, ¿saben qué me salvó? Continuó, mientras una de sus pinturas más coloridas, una obra que representaba un amanecer, aparecía en la pantalla. El arte. La pintura me ayudó a encontrar una voz cuando pensé que no la tenía. Me permitió transformar mi dolor en algo hermoso. Y poco a poco, descubrí que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí, sino de lo que yo veía en mí misma. Martina habló sobre cómo había comenzado a compartir su arte en las redes sociales, y cómo ese simple acto de vulnerabilidad había cambiado su vida. Explicó que las críticas y los insultos del pasado no habían desaparecido por completo, pero que había aprendido a no permitir que definieran quién era. Hoy estoy aquí, dijo, mirando directamente a algunos de los compañeros que la habían acosado, no para reprocharles lo que me hicieron, sino para mostrarles que la vida siempre da una oportunidad para cambiar, para mejorar.
Yo no soy la misma niña que ustedes conocieron, y probablemente ustedes tampoco sean las mismas personas que eran en ese entonces. Todos tenemos la capacidad de crecer, de aprender, y de ser mejores. El público estaba en silencio, completamente cautivado por sus palabras. Martina les habló sobre la importancia de perseguir los sueños, de no dejarse vencer por los obstáculos, y de cómo el arte había sido su salvación. Pero también les recordó que la empatía era una de las herramientas más poderosas para cambiar el mundo. A aquellos que alguna vez me hicieron daño, dijo en un tono suave, pero firme, quiero decirles que les perdono. Porque he aprendido que el perdón no es para los otros, sino para uno mismo. Y perdonar me ha permitido seguir adelante, sin cargar el peso del odio ni del rencor. Pero también quiero que sepan que las palabras y las acciones importan, y que lo que le hacemos a los demás deja huellas. Por eso, les pido que piensen en cómo tratan a los otros. No saben las batallas que están enfrentando. Al terminar su charla, el auditorio estalló en aplausos. Muchos de los estudiantes se levantaron de sus asientos, inspirados por su valentía y sinceridad. Martina, que alguna vez había sido vista como una víctima, ahora era una líder, una joven que había convertido su dolor en una lección poderosa sobre la resiliencia y la importancia de luchar por los sueños. Cuando el evento terminó, algunos de sus antiguos compañeros se acercaron a ella. Uno de ellos, el mismo que le había roto las gafas aquel fatídico día, estaba visiblemente nervioso. Martina, comenzó, con la voz temblorosa, yo, no tengo palabras para decir lo mal que me siento por todo lo que te hice. No hay excusas. Lo que hicimos estuvo mal, y lo sé ahora. Te admiro mucho. No sé cómo lo hiciste, pero de verdad, lamento todo. Martina lo miró a los ojos, y en ese momento, sintió una paz interior. Lo que había pasado en el pasado ya no tenía poder sobre ella. Extendió su mano y le sonrió. Gracias por decirlo. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Cuando Martina salió del colegio aquel día, con el sol cayendo lentamente sobre el horizonte, se sentía ligera, como si una gran carga que había llevado durante tantos años por fin se hubiera desvanecido. Había cerrado un capítulo que durante mucho tiempo la había atormentado. Pero lo que no sabía era que aquella charla sería solo el comienzo de algo aún más grande. En los días siguientes, las redes sociales de Martina explotaron con mensajes de apoyo, no solo de sus seguidores habituales, sino también de aquellos que habían estado presentes en la charla. Estudiantes y profesores compartían fragmentos de su discurso en vídeos que rápidamente se viralizaron. Muchas personas se sentían identificadas con su historia. Los mensajes llegaban de todas partes del mundo, jóvenes que también habían sido víctimas de bullying, artistas que habían encontrado en el arte una forma de canalizar sus emociones, e incluso padres que agradecían a Martina por haberles mostrado una perspectiva diferente sobre lo que sus hijos podían estar atravesando. Uno de los mensajes que más la conmovió vino de una madre en España, cuyo hijo de 10 años estaba sufriendo acoso escolar. La mujer le contó cómo su hijo había estado tan deprimido que había dejado de ir al colegio, y cómo, después de ver el vídeo de Martina, había encontrado el valor para hablar sobre su dolor y expresar lo que sentía a través del dibujo. No tienes idea de lo mucho que has ayudado a mi hijo, decía el mensaje. Gracias a ti, volvió a pintar, y su luz está regresando poco a poco. Eres un ejemplo de fortaleza y esperanza para nosotros. Martina lloró al leer aquellas palabras. No podía creer cómo algo que había comenzado como su propio mecanismo de defensa para sobrevivir al bullying estaba ahora transformando las vidas de otras personas. Esa fue la primera vez que pensó en la posibilidad de llevar su historia más allá de las redes sociales, de hacer algo más concreto, algo que pudiera tener un impacto aún mayor. Poco después de su charla en el colegio, Martina recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Era de una fundación internacional que se dedicaba a combatir el bullying en escuelas y promover el arte como una herramienta terapéutica. Habían escuchado sobre su historia y visto su charla, y querían ofrecerle la oportunidad de convertirse en embajadora de su causa. Martina no lo dudó. Sabía que este era el siguiente paso en su camino, una forma de devolver todo el apoyo que había recibido y de ayudar a más jóvenes a encontrar su voz, tal como ella lo había hecho. Como embajadora, Martina comenzó a viajar por diferentes ciudades y países, contando su historia en colegios, centros comunitarios y eventos educativos. Cada lugar que visitaba era una oportunidad para conectar con jóvenes que estaban luchando con sus propias inseguridades y problemas.
Les hablaba no solo del bullying, sino también de la importancia de creer en uno mismo, de no dejar que las opiniones de los demás definieran su valor. Les animaba a encontrar una pasión, ya fuera en el arte, la música, los deportes o cualquier otra cosa que les ayudara a expresar quiénes eran realmente. Durante uno de estos viajes, Martina visitó un pequeño colegio en una comunidad rural. Había sido invitada a hablar con los estudiantes, la mayoría de los cuales venían de hogares humildes y enfrentaban dificultades más allá del bullying. La pobreza, la violencia doméstica y la falta de recursos educativos eran parte de su realidad diaria. Martina quedó profundamente conmovida por lo que vio allí. Los niños la recibieron con una mezcla de timidez y curiosidad, pero también con una luz en los ojos que le recordó a sí misma cuando era pequeña. Después de su charla, una niña de unos 12 años se acercó a Martina con un dibujo arrugado en la mano. La niña estaba visiblemente nerviosa, pero Martina le sonrió, animándola a hablar. «Esto es para ti», dijo la niña con la voz apenas audible. «No es tan bueno como lo que tú haces, pero me gusta dibujar. Cuando estoy triste, me ayuda». Martina tomó el dibujo y lo miró con detenimiento. Era un paisaje simple, pero lleno de emoción. La niña había dibujado un campo de flores con un cielo que cambiaba de tonos oscuros a claros, como si la tormenta se estuviera disipando y el sol estuviera a punto de salir. Martina sintió un nudo en la garganta. Ese dibujo, aunque modesto, capturaba todo lo que ella misma había sentido durante años, la esperanza de que, después de cada tormenta, siempre había un nuevo amanecer. «Es hermoso», dijo Martina, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «No dejes de dibujar nunca. Lo que tienes aquí es más que arte, es una forma de mostrarle al mundo lo que sientes. Y eso es lo más valioso de todo». La niña sonrió tímidamente, y en ese momento, Martina supo que su misión en la vida no era solo pintar, sino inspirar a otros a hacerlo también. Al terminar su visita, Martina se reunió con los directores del colegio y les ofreció una idea que había estado rondando su mente desde que había llegado: ¿qué tal si creaban un espacio dedicado exclusivamente al arte? Un lugar donde los estudiantes pudieran expresar sus emociones a través de la pintura, el dibujo, la escultura, o cualquier otra forma de arte. La escuela no tenía muchos recursos, pero Martina se comprometió a donar parte de sus ganancias para ayudar a financiar el proyecto. No solo eso, también decidió que usaría su plataforma en redes sociales para recaudar fondos y concienciar a la gente sobre la importancia del arte en la educación, especialmente en comunidades desfavorecidas. La idea del taller de sueños, como lo llamaron, rápidamente cobró vida. Gracias a las donaciones y al esfuerzo de la comunidad, en pocos meses, la escuela tenía su propio taller de arte, lleno de colores, pinceles, materiales reciclados y espacio para que los niños dejaran volar su imaginación. Martina visitaba el taller con frecuencia, no solo para supervisar su progreso, sino también para pintar con los estudiantes, compartir técnicas, y sobre todo, para escuchar sus historias. Mientras tanto, la carrera artística de Martina seguía creciendo. A los 19 años, organizó su primera exposición internacional en París, una ciudad que siempre había soñado visitar. Sus obras, muchas de las cuales estaban inspiradas en las emociones que había sentido a lo largo de su vida, fueron aclamadas por críticos y coleccionistas. Pero a pesar del éxito, Martina nunca perdió su conexión con las causas que realmente le importaban. Durante la exposición en París, un periodista le hizo una pregunta que la dejó reflexionando. «Martina, a tu edad, ya has alcanzado logros que muchos artistas sueñan toda su vida. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus próximos sueños?» Martina sonrió suavemente antes de responder. Sabía que, aunque el éxito profesional era gratificante, no era lo más importante para ella. «Mis sueños han cambiado», respondió. «Cuando era más joven, soñaba con ser vista, con que alguien reconociera mi arte y entendiera mi historia. Pero ahora, mi sueño es que más personas, especialmente jóvenes, descubran el poder de sus propias voces, de su propio arte. No importa si son famosos o no, lo que importa es que encuentren algo que les dé sentido, algo que les permita expresarse y sanar». El periodista sintió, impresionado por la madurez y la claridad de la joven artista. Después de París, Martina continuó viajando por el mundo, no solo para exponer su arte, sino también para continuar su labor como embajadora y activista. Empezó a colaborar con otras fundaciones, creando programas que combinaban el arte y la educación emocional en escuelas de bajos recursos. Cada vez que visitaba una nueva comunidad,
Se llevaba consigo los dibujos de los niños que conocía. Los guardaba en una caja especial en su estudio, donde cada obra tenía un lugar. Para Martina, esos dibujos eran más valiosos que cualquier crítica positiva o venta de una de sus pinturas. Cuando cumplió 20 años, Martina decidió escribir un libro. No sería una biografía ni un manual de arte, sino una colección de historias. Historias de los niños y jóvenes que había conocido a lo largo de sus viajes, de cómo el arte había cambiado sus vidas, de las luchas que enfrentaban y de las pequeñas victorias que lograban día a día. El libro, titulado Colores de Esperanza, fue un éxito rotundo. Cada página estaba acompañada de una ilustración creada por Martina, inspirada en las personas que había conocido y las lecciones que había aprendido.